Señor tenga misericordia y nos permita, en su amor y en su misericordia, expresar de su palabra. La verdad es que siempre he pensado que a medida que uno va creciendo en la gracia y el conocimiento y ha estado anteriormente tratando de expresar un pensamiento, debiera ser más fácil cada vez. Pero la verdad es que cada vez que los hermanos me permiten estar en este lugar, estoy más nervioso, estoy más confundido y me siento más débil. Pero esperamos en el Señor, en el poder de su fuerza, y esperamos en el Señor, en la guía del Espíritu Santo, para expresar conforme a su voluntad, conforme a su palabra, para la gloria del Señor. Si hay algún inconverso acá presente, pueda llegar la palabra a su corazón y pueda él entender del mensaje conforme a la voluntad de Dios y ser salvo. La palabra nos ha enseñado que hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente. Quiero tomar una lectura en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Lo vamos a tomar hasta el verso 21, ¿entienden? Habla de un entendido, según la palabra, Nicodemo. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Un tremendo relato de la palabra que primeramente nos deja un pensamiento con respecto a este hombre Nicodemo, siendo un principal entre los judíos. Él tenía en su mente cosa terrenal, cosa de hombre, y prácticamente no entendía lo espiritual. El Señor Jesús fue claro en explicarnos o en explicarle a Nicodemo y explicarnos a todos los que nos podemos hacer de esta palabra, de esta salvación tan grande. Sabemos que cuando actuamos como hombre y le damos larga a este hombre en el sentido carnal, en el sentido del mundo, dejamos de entender la palabra de Dios. Como diría, nos estaríamos yendo por el camino ancho en deleites y cosas del mundo. Cuando nosotros nos desviamos, es porque nos alejamos de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, que como la palabra nos enseña, Él es luz, nos vamos penetrándonos en las tinieblas. Y cuando nos penetramos en las tinieblas, nos suceden cosas como este hombre, Nicodemo, que no entendemos. Que nos hacemos de la palabra, pero no la entendemos, porque estamos en el mundo, porque estamos en tinieblas. Por ello es necesario entender que hay un Dios poderoso que nos expresó aquí en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es este, que ningún hombre se pierda, mas todos tengan vida eterna. Dice el verso siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es claro por su palabra, la palabra de Dios ciertamente expresada conforme a su voluntad, con la guía del Espíritu, palabra cierta y de verdad, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entiendo yo que el que busca a Dios, como la palabra lo dice, lo encuentra. El que toca la puerta se abre. Sí. Y podemos hallarnos con Dios. Pero también estamos en este mundo, en esta vida, con libertad de libre albedrío. Y cuando
nos alejamos y estamos en tinieblas, no entendemos. Y es porque nosotros nos alejamos. El mandato es: busca a Dios, porque la palabra asegura que lo encontrarás. ¿Ah? Dice aquí: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí dice: amaron más las tinieblas que a la luz. Que no nos suceda, hermano, que no nos suceda, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Yo a veces me quejo y hablo con los hermanos y erro, por cierto que erro, porque digo: oiga, es que esto, y buscándole como decimos aquí en Chile, las patas al gato para justificar las malas acciones. Las malas acciones, hermanos, no se pueden justificar. Dios nos dio facultad, nos dio capacidades, todo lo que necesitamos para buscarlo y seguirlo y obedecerlo. Vamos a dejar hasta ahí esa palabra y vamos a ir a otro libro ahora que nos expresa esto mismo, pero de una manera quizás diferente. Efesios, libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y erramos por naturaleza. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, me parece haber escuchado esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó. Juan 3:16, ¿verdad? Nos recuerda esto. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y justamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Hasta ahí la palabra. Nuevamente,
La palabra es tan precisa que nos deja al descubierto. Nos dice claramente, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Es fácil recordar el tiempo de la esclavitud. Es fácil recordar el tiempo en donde fuimos inconversos. En el caso de quien les habla, un largo tiempo, desgraciadamente. Pero así fue. Yo habiéndome convertido al Señor, o el Señor habiendo tenido misericordia de mí, yo tenía 52 años y meses. Mucho tiempo en tinieblas. Mucho tiempo en el camino ancho. Mucho tiempo en delitos y pecados. Al punto que mi corazón y mi alma y los susurros del enemigo decían, sí, la salvación existe, pero para ti no. Mucho tiempo en el mundo, muchos pecados, como diríamos, pasaron bajo el puente. Pero la palabra misma de Dios se encargó en darle claridad al propósito de Dios. Pues decía, cuando abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Y mi corazón y mi alma se alegró, entendiendo por gracia que la obra es perfecta, maravillosa, magna, y que es sobreabundante. Y que, como habíamos leído, vino por los pecadores del mundo, no vino por los sanos, vino por los enfermos. Y yo era un enfermo. Y yo era un pecador. En su misericordia el Señor nos ha dejado estas lecturas clarísimas para entender que somos salvos por gracia, por fe. Y como dice la Escritura, esta no de vosotros, pues es don de Dios. Hay cosas que el Señor va preparando día a día en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque hasta hace muy poco yo rezongaba y decía, aquí todo lo hace el Señor. Ciertamente que lo hace todo el Señor. Y el hombre no tiene ningún título aquí, no tiene nada que pueda aportar. Por cierto que no tiene nada que aportar. Pero la palabra nos deja claro que debemos buscarlo y que debemos obedecerlo. Por lo tanto, tenemos responsabilidad. Una gran responsabilidad de obedecer, de buscarlo, de creer, aunque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es escuchar la palabra de Dios para que nuestra fe aumente y podamos fundamentarnos en esta salvación tan grande. Yo creo que aquí hay grandes mensajes. En esta palabra dice, en los cuales anduvisteis. Ay, parece que me está diciendo a mí. En las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, por gracia soy salvo por fe, pero el propósito de Dios es que ya siendo salvos somos enviados. La palabra dice ir y predicar el evangelio de salvación a toda criatura, para que toda criatura escuche y tenga noción de la Escritura, del propósito de Dios para salvación. Él quiere que nadie se pierda, que todos
procedan al arrepentimiento. Qué importante escuchar esto, porque si bien es cierto, Él ha tenido grande misericordia y sabemos que la gracia es sobreabundante y que somos salvos por gracia, por fe y que tenemos esperanza maravillosa reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Pero hay una tarea, hay un mandato: ir y predicar el evangelio de salvación a toda criatura, para que aquellos que no son salvos puedan arrepentirse de sus pecados, puedan entender esto de las tinieblas, puedan entender esto de la palabra de Dios y busquen a Dios. Lo busquen, porque si lo buscan, la palabra es cierta y de verdad, lo hallarán, dice. El que toca la puerta se abrirá. Se entiende por la puerta que es el Señor Jesucristo. El que entra por el camino angosto va al cielo ya como hombre salvo, con maravillosas bendiciones celestiales. Hay maravillosas bendiciones celestiales para los hombres salvos, conforme a la palabra de Dios. Hay condenación para los que no obedecen, para los que no son salvos, pero hay maravillosas bendiciones celestiales para los que somos salvos. Un cuerpo nuevo. No como este cuerpo que aún está inclinado al pecado. Incorruptible, inmarcesible, que no se corrompe como este, que no se marchita como este. La palabra dice semejante al del Señor Jesús. Ese es semejante. Si lo pensamos terrenal, queremos ser bonitos, queremos ser modelándolo como terrenal. No, no es eso, creo yo. Es sin pecado. Mire qué maravilla, es sin pecado. El Señor Jesús, lo resaltamos siempre, que fue sin pecado, como el Cordero sin mancha. Aquel que perdona pecado. Sin pecado. Semejante al del Señor Jesús. Qué maravilla, ¿eh? Dice que podremos cantar himnos y alabanzas por siempre sin desentonar. Somos aún bien desentonaditos, especialmente quien le habla. Pero allá en el cielo podremos cantar de maravilla, sin desentonar. Qué grandes propósitos, hermano, tiene el Señor para con todos nosotros. Qué bello es saber que el Dios es bueno, el único bueno, que el Dios es lleno de amor y de gran misericordia y de esta gracia bendita. Preciosa gracia. Preciosa gracia. Con temor y temblor subí a este lugar. Y sinceramente siento la ayuda del Señor. Sinceramente siento la guía del Espíritu para expresar conforme a su voluntad y no errar. Dice la Escritura con respecto a lo que hablábamos, porque en el último versículo que leímos, el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Propósito divino. ¿Ah? Para buenas obras. No pensemos que tenemos que hacer buenas obras para ser salvos. No es eso. Somos salvos para buenas obras. Primero, nos arrepentimos. Segundo, creemos en el Señor Jesús como Señor y Salvador. Y somos salvos con la guía del Espíritu para buenas obras. No seamos salvos sin obra. Seamos salvos para buenas obras. Primero para mí. Quiero tomar
una última lectura cortita en el Evangelio de San Mateo, en el verso 36 hasta el 40. ¿Qué capítulo? Evangelio de San Mateo, capítulo 22, verso 36 hasta el 40. Ya habiendo entendido, ¿no es cierto?, que somos salvos, los que somos salvos, y que pueden ser salvos los que aún no lo son, que la obra es sobreabundante, que el Señor Jesús vino al mundo por los pecadores para ser salvos. Ahora somos salvos para buenas obras, primeras buenas obras. Las vamos a leer aquí. Las primeras buenas obras que el hombre salvo debiera hacer. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Señor, bendiga su palabra en vuestros corazones. Abre, hermano, tu corazón al Señor. Abre, amigo, tu corazón al Señor si aún sientes que eres inconverso. Es importante. El Señor viene pronto. El tiempo es corto. La gracia va a terminar. Aún estamos en tiempo de gracia. Oremos al Señor. Padre nuestro, bendito Dios poderoso, damos gracias por este mensaje. Damos gracias porque tú nos ayudas cuando más débil nos sentimos, cuando menos capaces somos. Tú nos ayudas y resulta un mensaje para tu gloria. Te damos gracias, Padre amado. Rogamos por el mensaje para que cualquiera que escuche el mensaje pueda entender que es un mensaje de salvación. Rogamos por los que estamos presentes, Padre amado, para que en nuestros corazones el mensaje sirva para crecimiento, para los que somos salvos, y sirva para salvación si hubiera algún inconverso. Rogamos por los hermanos, Padre amado, las personas que pudieran estar por el medio de Zoom o de YouTube, para que el mensaje sea para todos. Te damos gracias, Padre, y ponemos todo en tus manos, en el bendito y poderoso nombre de su Hijo amado, nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.